Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa de Lina de la Biblioteca Jesús de Piñero de la Universidad del Este en Puerto Rico. Les saluda la doctora Lina Gómez, catedrática auxiliar del programa Comunicación Social en Red. Y hoy me acompaña una panelista invitada, quien es la profesora Rosario Meléndez Centeno, directora del programa de Comunicación Social en Red. Bienvenida. Nuevamente, Rosario, Lina, que ya llevaba, este es tu segundo, tercer... Sí, segundo programa. Sí. Y gracias. Hoy en nuestro programa, por segunda vez también, a la doctora Lourdes Lugo Ortiz, quien es catedrática de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenida nuevamente a Utopística y a la UNE. Sí, por favor. Lourdes. Sí, es un placer para mí estar con ustedes. Saludos Lina, saludos Lourdes, saludos cibernautas. Para mí el motivo de este programa es la discusión de un texto muy a tono, muy pertinente para la academia y para la profesión periodística. Así que yo imagino que Lina va a hacer la introducción completa y va a hablar sobre el motivo de esta entrevista. Básicamente, lo que es el propósito de este programa hoy, vamos a estar discutiendo el libro más reciente de Lourdes, que se titula El espectáculo de lo real, noticias actantes y teleperiodismo en el siglo XXI, de Ediciones Callejón, que este libro es una colección de 5 ensayos que retratan lo que es el periodismo actual en Puerto Rico y cómo elementos como son el melodrama, la banalidad y el espectáculo se conjugan pues con la información que se transmite en los medios de comunicación en el día a día. Me gustaría empezar la discusión convirtiendo el título de tu libro en pregunta: ¿cómo y por qué el periodismo en Puerto Rico es un espectáculo de lo real? Mira, primero a mí me gustaría especificar que no solamente en Puerto Rico, que cuando hablamos de la espectacularización de la noticia no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico. Eso es algo que se está dando de forma transversal alrededor del mundo. En el caso de Puerto Rico se dan unas instancias y unas formas muy particulares, que eso es lo que intento explorar. No es inclusivo, obviamente hay otras formas también que se proyecta y que se construye el espectáculo, pero trato de auscultar algunas instancias particulares en cómo se manifiesta ese tipo de producción. Eso es uno. Segundo, cuando hablamos de la espectacularización, ese valor emotivo y esos elementos de ficcionalización o de dramatización, esto es algo que no es nuevo tampoco en el periodismo. Lo que sí es que se han enfatizado de alguna forma a través de la historia del periodismo. Si pensamos cuando empieza a desarrollarse lo que es el reportaje de interés humano a principios del siglo XX, incluso a finales del siglo XIX, o cuando pensamos en el penny press, cómo el desarrollo de la prensa ha ido de forma análoga o ha tenido integrado el elemento de emotivo para llevar a cabo el negocio periodístico, y cómo se ha enfatizado particularmente y se ha impulsado dentro de la extrema comercialización de la prensa. Y hemos visto que esto ha sido una constante, pero que ha tenido mayor énfasis, digamos, cuando surge la prensa moderna y se impulsa, digamos, las primeras décadas del siglo XX. Ya a raíz de la televisión vuelve a tomar un nuevo impulso cuando la televisión presenta una competencia para la prensa para el impreso, y yo lo que le llamo la tercera oleada del sensacionalismo, que yo lo identifico ya ahora después del impulso y de la penetración que ha tenido el internet y del impacto que ha tenido en la producción periodística. En el título del libro recogemos, y como bien explica la doctora Lourdes Lugo, que yo prefiero llamarle Lourdes porque es una colega y amiga
muchos años de trabajo, el espectáculo para mí es lo real. Y a través del texto vamos observando cómo la autora nos va llevando de la mano a entender que el espectáculo es real, que es la realidad, que nuestros noticiarios se entretejen en ese montaje mediático, como muy bien conversaba Lourdes, donde quien protagoniza no es la noticia, sino el espectáculo. La banalidad, la rapidez, el poco trabajo concienzudo de lo que debe ser la noticia. En el primer ensayo del libro, la profesora Lugo trabaja el infoshow o el infoentretenimiento. Me gustaría que nos conversaras qué específicamente es el infoshow, cómo o cuándo se inicia esta modalidad en Puerto Rico, cómo se construye y se presenta actualmente la puesta en escena del infoshow. Así que me gustaría que conversáramos un poco sobre eso. Mira, siempre conceptualizar es medio problemático. Yo tomo, porque de momento tú dices, ok, estás conceptualizando y que estás dejando afuera, ¿verdad? Cuando utilizas los conceptos. Pero para mí es conveniente echar mano de estos conceptos porque me ayudan a explicar de una forma. No quiero decir que es la única forma y que no pueda ser problemático de alguna manera. Entonces, cuando examinamos mucha literatura sobre periodismo en particular, vemos que infoentretenimiento se utiliza de forma ambigua, de igual forma cuando pensamos en trabajos periodísticos como en trabajos que tienen elementos informativos, pero no son periodísticos duros, digamos. Ahí volvemos, hay tantos grises que como uno hace la distinción. Pero sí hay otros estudiosos que muy convenientemente han distinguido entre infoentretenimiento, que es usado de forma muy laxa, el infoshow, y yo, ¿verdad?, he hecho mano de esa conceptualización que han hecho otras personas y que distinguen que el infoentretenimiento es cuando se usa la información al interior de los trabajos de entretenimiento, de los programas de entretenimiento. Y unos ejemplos son, por ejemplo, que se lo sé todo, o La Comay, Dando Candela, todos esos programas que son programas medularmente de entretenimiento, pero que cruzan lo informativo. Alguna gente quizás discrepa conmigo de esta distinción así un poco dura. Infoshow, no obstante, lo que distingue son programas informativos que echan mano de los valores de entretenimiento para adelantar la información. Y eso es en lo que yo me concentro cuando trabajo con los noticiarios televisivos. ¿Y cómo se manifiesta? Creo que fue una de las cosas, de las preguntas que hiciste. Pues mira, todo, la selección de los actantes, quiénes componen, quiénes son los que presentan la noticia, qué características deben tener en términos fisiológicos, destrezas particulares de actores, de saber manejarse en cámara, de lucir de una forma en particular, el uso de la música, el uso del escenario, qué tipo de escenografía se coloca para despertar qué emociones particulares, la música en ciertos momentos de la historia del periodismo hemos tenido que se compone una música muy local. Ahora yo pienso que pues de nuevo han vuelto a la cosa de comprar música ya que está, ¿verdad?, prehecha en ese sentido. ¿Qué más? En el uso de la tecnología, las transmisiones en vivo, que el extremo, ¿verdad?, sin sentido es cuando vemos que hay una reportera frente a un portón, ya cayendo la noche, diciendo que hace 4 horas aquí sucedió algo que no se ve porque está oscuro. Así que tú ves que está usando el directo. Exacto, pero la creación del momento. Sí, la creación, pero realmente no tiene ningún valor, sino es un valor emotivo en ese sentido, que la periodista puede decir, yo estoy aquí donde sucedió. Entonces se lo convierte en más real. Claro, no estoy diciendo que el directo no tiene su lugar, y claro que tiene su lugar, y yo creo que es un desarrollo tecnológico fantástico cuando pensamos que cuando se creó el directo en la década de los 60 era tan costoso tener un camión, en términos equipados tecnológicamente, era un camión por noticiario, y cuidado si lo podías tener. Claro. Entonces ahora, hoy día,
que ya no se necesita un camión, es maravilloso también, ¿verdad? Que ahí ahora tenemos Periscope. Mira, exacto, Periscope, y podríamos hacer la transmisión con estas tabletas que ustedes tienen aquí sin ningún problema. Entonces, sí, no estoy, la tecnología está ahí y es un instrumento importante. El problema es cuando se utiliza para potenciar unos valores emotivos sobre unos valores informativos particulares. Y yo no estoy en contra de los elementos espectaculares. Yo creo que si ayudan a comunicar, son importantes. El problema es cuando sustituyen los sustantivos. Entonces ahí es que donde me siento incómoda, que muchas veces es un poco difícil trazar la raya también. Y pensando en ese concepto, se me ocurre preguntarte si no será parte de la crisis social y pues de principios éticos que vivimos las sociedades modernas en términos generales. No quiero solo ceñirme al caso de Puerto Rico porque sé que es un fenómeno mundial en el periodismo, en la forma en que informamos. La crisis social de una forma u otra, y sabemos, ¿verdad? La historia de la televisión lo dice, que la comedia cuando más brillo tiene es precisamente cuando hay una crisis económica muy seria, cuando el país está muy deprimido desde el punto de vista. ¿Tú puedes mencionarnos algo de la situación actual por la que atraviesa nuestro país en este caso, pero como estudiosa de los medios? Pues mira, pues no sé, voy a decir lo que estoy pensando y no sé exactamente si voy a contestar tu pregunta. Así que intentaré, pero quizás tú me ayudas. Quizás tú me ayudas un poco a dirigirme. Es que yo creo, sí, hay una crisis. Es que yo creo que hay muchas cosas que se dan simultáneamente que resultan en lo que es el periodismo ahora. Entonces, la crisis está ahí, es un elemento. Está también el desarrollo de un medio particular y de unas destrezas que antes no se tenían, unas posibilidades que no se tenían, que ahí están, que potencian unos valores de producción particulares, que entran con los elementos de competencia, de las valoraciones de quién vende más, de quién puede ver más. Entonces, sí, ay, que no se me caigan los espejuelos. Entonces, el énfasis también en que lo que genera también económicamente es más valioso. Es más valioso, es decir, si hay más personas que me ven, no por el valor de contenido, y que, ojo, un contenido tiene que ser atractivo también, la forma es importante. Claro. Y si nos divorciamos y vamos a una conversación que tuvimos recientemente, nos divorciamos de la televisión, quiero decir, y vamos, por ejemplo, a la redacción. Tú puedes redactar muy bien, pero tienes que tener el elemento, ¿verdad?, de la forma es importante. Y lo mismo aplica a la televisión. La forma es importante, porque la forma es contenido. Claro. La forma es contenido también, no son elementos distintos. Pero en efecto, sí, no sé si puedo contestar lo que dijiste, pero hay unos problemas de la comercialización, qué es lo que cuenta, qué es lo que vende, que en términos éticos, que conversa también con nuestro sistema educativo, qué es lo que es atractivo, qué es lo que vale la pena, cuando lo intelectual aquí se ve de reojo, se ve como ser intelectual es algo malo, algo que pasa, que yo creo como que no se valora. Entonces, todos esos elementos que son parte de una crisis que tenemos, que es real, pero que también van al unísono con un desarrollo simultáneo de lo que es el medio. Entonces, yo creo que son muchos elementos, pero la crisis social que vivimos, educativa, y de valoraciones de corrupción en general, de que el que más popular sea es el que tiene valor. Exacto, ese es el que tiene valor. Ese es el que tiene valor. El que entonces todos competimos, o la gente compite para ser famoso, para ser lindo, para que la gente te reconozca. Lo vemos también con lo que son las redes sociales, que son maravillosas de alguna forma, pero también cómo se usan para adelantar unas historias, unos relatos y ser protagonistas de unas cosas que no hay protagonismo. Tenemos una sed de protagonismo terrible y que los medios están ahí. Así que yo creo que hay muchos elementos, pero no lo podemos divorciar definitivamente con lo que ha sido el desarrollo del medio, que ha potenciado y que permite
unos elementos de producción Claro, que no soñábamos antes. Claro que no soñábamos. Así que Claro no que sé si te contesté, pero por ahí va la cosa. Sí, no, yo creo que lo vivimos diariamente en nuestras escuelas de comunicación, porque estamos constantemente con la lucha y el reto de que nuestros jóvenes aprendan sobre el valor de la noticia. Claro, obviamente hay unos parámetros del mercado de la noticia que inciden mucho en la formación de estos jóvenes, cómo llegan a la sala de clase. O sea que es un reto constante el que tenemos en la academia. Y en la academia y también en lo que es la profesión periodística. Claro, Hay un problema, yo en algunos de los ensayos lo menciono, pero yo no soy la creadora de la idea, así que un poco como el problema que tenemos con nuestros periodistas que no se perciben, que no se ven como intelectuales. El trabajo del periodismo es un trabajo intelectual, son intelectuales públicos. Entonces, incluso adoptar ese concepto quizás para algunos sería pensar que es hasta de una forma de insultar, que es ofensivo. Entonces, cómo lo intelectual no tiene cabida en nuestra sociedad o que no se le da el espacio porque se mira de reojo, impacta también el valor del trabajo o la profundidad que le pueden dar los periodistas. Ahora yo estoy haciendo una investigación sobre, creo que tú participaste en esa encuesta, sobre periodismo y educación, y estaba leyendo un ensayo precisamente ayer de Gans, que él decía, él estaba hablando sí, que mucha cosa, internet y toda la cosa, pero él volvía a enfatizar que pese a lo que dice mucha gente, que lo que nosotros debemos formar son generalistas, que es una visión que tenemos muchos académicos, que la academia debe formar generalistas, que él dice que olvídate del que los generalistas, que lo que necesitamos son especialistas. Él va en contra de la corriente, lo que dice todo el mundo, pero dice porque lo que necesitamos es gente que pueda profundizar sobre lo que cubre, porque este periodismo del siglo XXI está pidiendo mayor conocimiento, mayor profundidad, y si seguimos formando generalistas, que está muy bien para que consigan un trabajo inicial, que en efecto coincidimos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo en diferentes programas académicos, pero ¿cuántos de ellos van a poder realmente hacer una colaboración profunda sobre el contenido si la academia, si nosotros no los estamos formando como intelectuales? Exacto. Yo creo que ese es el reto mayor, probablemente más que sea un comunicador general, como tratamos en algunos programas. Es eso, es que la formación cultural, que la formación humanística sea de alto valor, y es muy difícil. Es muy difícil hacer eso en 120 créditos, en 5 años que tiene que completar el bachillerato, pero lo estamos intentando y que es difícil añadiéndolo y que conecta con lo que hablamos ahorita, con un sistema educativo, ¿verdad?, muy pobre en general, que nuestros estudiantes vienen con ciertas deficiencias que nosotros en cualquier universidad, no estoy hablando de una de otra, nos pasa, yo creo que en todas, que tenemos que tratar de proveer un poco compensar esa formación, entonces a la misma vez potenciar que tengan las destrezas en las áreas que estemos trabajando, de comunicación, más un trabajo profundo de educación. Es muy difícil, pero es preocupante también porque estamos volviendo a formar generalistas, porque los medios ahí están, de momento nos lo piden, pero entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Entonces caemos también en esa trampa. Nosotros como académicos caemos en la misma trampa. Ahí lo estamos haciendo, pero desde la misma contradicción. Bueno, los mismos profesionales, directores de medios, que un estudiante que tenga conocimiento de todo un poco, pero al momento de, por decir, un periodista, bueno, vas a cubrir el área de política, pero yo no sé nada de política. Entonces, ya es responsabilidad de nosotros como académicos, pues, empezar en las clases a las distintas ramas que tiene, por ejemplo, el periodismo, los distintos tópicos para, pues... Pero ahí vuelve, ahí de momento, sí, claro, porque uno lo hace, de momento, en algunos cursos lo permiten, no todos los cursos uno lo puede hacer, pero dice, estos cursos más avanzados, que uno inserta ese tipo de cosas, pero ¿cuánto uno puede insertar cuando también se pretende que uno cubra
otras destrezas. Sí, sí, Así que estamos un sí, poco... necesitamos dos. Sí, que las demandas del mercado ahí están, nosotros tenemos que proveer, hemos pensado, yo creo que hay un cierto consenso que sí, que el generalista es lo que debemos formar, sin dejar de lado, aunque no hay consenso sobre esto, la cuestión de la cultura general, que es interesante, ya eso lo podemos hablar en otro momento. Pero desde mi perspectiva, en efecto, yo creo que sí, generalistas, pero sin dejar la formación y cultura general. Claro, eso tiene que ir de la claro. mano. Pero no se puede hacer todo. No, es muy difícil. Créeme que nosotros, esa es nuestra experiencia aquí en la Universidad del Este, cómo conciliar Y nosotros también, Río esas Piedra. necesidades del mercado, de la academia, de lo que necesita la sociedad, la formación sin ceder en los principios éticos de la profesión. Es muy fuerte, muy fuerte. Sí, pues tenemos un reto, Pero seguiremos. sí, Después que uno seguiremos trabaje, con este seguimos claro, ahí. con este reto. Pues sigamos ahora vamos al segundo ensayo de tu libro, que es muy interesante y me es curioso que en la primera página de ese ensayo inicias con una cita del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que dice que ser es ser visto en televisión. Significa tú eres alguien si apareces en la pantalla chica, si no, no. Pero eso nos da otras cuestiones, que es lo que trata de este ensayo, es la invisibilización principalmente de las periodistas en Puerto Rico, en los noticiarios. ¿Qué elementos juegan para que se dé ese proceso de invisibilización? Primero quiero aludir algo de la cita y después te contesto. La cita, sí, uno podría ser, es estar en las redes sociales e internet. Hoy día también la televisión ha perdido cierta primacía al lado. Si era un todavía youtuber famoso. Sí, claro, y todavía la televisión sigue siendo importante, todavía en Sí. términos de audiencia aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, interesantemente, en los estudios que hace PW Research Center, que hace un estudio todos los años, sobre el estado de los medios. La televisión un año puede haber bajado un poquitín, pero de momento el año próximo, estoy hablando de los últimos años, sube. Así que la televisión sigue teniendo mucha importancia para los públicos, pese, ¿verdad?, al aumento en el uso de los teléfonos celulares y de las tecnologías digitales para informarse y de las redes sociales, etcétera. Dicho eso, sobre el ensayo es como una segunda parte o un devenir del primero. El primero yo trato de un poco de establecer unas coordenadas del espectáculo televisivo, noticioso, y el segundo es enfoco en los actantes, pero los actantes por razón de género. Y el texto, en efecto, trabaja con la invisibilización de las actantes, de las presentadoras y reporteras. Aunque menciono en algún momento hago algo con el trabajo de la gente que está detrás de las cámaras, no es el énfasis del ensayo. Entonces, mi argumento, ¿verdad?, la línea que cruza ese ensayo es cómo las mujeres han sido invisibilizadas y con algunas jerarquías, ¿verdad?, de cruce, por raza, por sexualidad, pero hay menos énfasis en eso, aunque sí lo menciono, cómo han sido invisibilizadas a través del periodismo televisivo. Y a mí me parece que una de las cosas que es interesante, ¿verdad?, cuando hice este trabajo, es pensar cómo ese desarrollo se dio desde la formación del periodismo televisivo en Puerto Rico, cómo las mujeres prácticamente estaban ausentes al principio, y si estaban asignadas frente a las cámaras, estaban en trabajo pues de nota social, cronista social, y por eso la cita de Bourdieu un poco. Sí, aunque tú estés detrás de las cámaras, como una de las pioneras que menciono, que es Lugo, igual que mi apellido, nada familiar, nada de mi familia, así que está ahí, que ella hacía de todo, y hacía el libreto, y hacía la dirección, y estaba como cronista social ante las cámaras. Entonces, en la década del 60, que conocemos del trabajo de Carmen Joven y que ella fue escalando, pero no fue hasta los 70 que esto hubo un gran impulso en lugar de las mujeres en el periodismo televisivo, y se da pues por obviamente las luchas sociales que se dan en los 60, luchas feministas y luchas de derechos civiles que impulsaron unas demandas, que las legislaciones, y que obligaron a los medios de comunicación. ¿Sabes? Algunas veces esta lucha hay que obligar, porque si tú lo dejas, no pasa.
Entonces obligaron a que tenía que haber una representación de minorías y de mujeres en las estaciones de televisión. Y como nosotros, por nuestra situación política, también nos vemos influidos, ¿verdad?, por lo que determina la FCC, pues eso nos tocó a nosotros. Y en la década del 70 empiezan a contratar mujeres para que aparecieran frente a las cámaras. Eran muy jóvenes todas en ese momento, tenían 20 y pico años, muy jovencitas, así que es algo no muy distinto a lo que está pasando ahora, las contrataciones jóvenes, tengo que decirlo con nota al calce, muy jovencitas. Entonces, pues, aunque en los Estados Unidos se empezó a marcar la cuestión por discrimen por razón de género a finales de los 70, principios de los 80, en Puerto Rico no pasó, porque todavía eran muy jóvenes. Y el caso de Christine Kravs, que es el primer caso que se dio en los Estados Unidos por discrimen por razón de género, que a ella la sacaron del puesto como presentadora o ancla, como decimos en Puerto Rico, porque se veía muy vieja ante las cámaras, porque un estudio de mercado determinó que ella era muy vieja, que no era respetuosa ante los hombres, y así lo percibía la audiencia, y la removieron. Y que se veía muy fea, ugly también, que era fea. Y ese fue el primer caso, que es un caso que tuvo una vida larga, llegó hasta el Supremo, ella lo ganó en algunas instancias, pero finalmente después lo revocaron. Fue un caso, cuando tú lees, hay un libro que narra el caso en particular, y yo lo cito en el libro mío, cuando tú ves todo este trabajo ante los foros, ¿sabes?, de diferentes instancias, y que tú veías que ella ganaba, pero después se revocaba porque dependía del que el juez. Una cosa muy fuerte. En Puerto Rico pasa, yo sé que la pregunta no era esa, pero te estoy dando un poquito la línea. Pues pasa cuando se da el primer caso en Puerto Rico, que es el de Rata Izquierdo, que la remueven también. Exacto. Ante las cámaras, y fue el primer caso que se da en Latinoamérica, que ella gana en una parte, tuvo que negociar, y ahí es que en Puerto Rico se empieza a dar que es evidente que hay un problema también, que las mujeres estaban muy bien en cámara si eran jóvenes. Exacto. Porque la juventud se equipara con la belleza, porque después de tener cierta edad, uno es fea. Las mujeres son más feas, porque los hombres son interesantes. Por eso las canas en los hombres son interesantes. Ay, tiene unas canitas aquí, dile que ay, qué interesante, qué bien se ve. Pero el caso de nosotras, nos vemos ajadas y mal. Maltratadas. Sí, así que empieza a darse, después tuvimos otros casos, Luz Nereida Vélez, Silvia Gómez, etcétera. Entonces se empieza a dar elementos que la juventud es un valor espectacular, de que te tienes que ver bien como actante. Empiezan a darse movimiento. El caso de Christine Kravs obviamente fue un caso muy importante para no solamente la mujer en Puerto Rico, sino alrededor del mundo, absolutamente. Claro. El precio fue alto para ella, definitivamente, pero es un caso muy importante. Entonces vemos la invisibilización. Las mujeres de cierta edad, pues ya no tienen tanto lugar, pero tú dices, bueno, pero ¿qué ha pasado últimamente? Que vemos mujeres ya 50, 50 y largo 60, pero fue gracias a esa lucha. Claro. Porque ahora es muy difícil, o sea, ahora tienen que pensárselo doble, cómo van a remover una mujer que está frente a cámara por la edad. Sí. Sabemos. O por la gordura. Por la gordura. Sí. Que tenemos también. Porque también las mujeres tenemos que ser delgadas para ser modelos. Exacto. Porque si no, no tenemos valor. Sí, hay una cuestión de valoración. No tenemos ningún valor ante los otros. Y en el momento que tú invisibilizas ciertas formas de ser por género, estás diciendo que hay unas cosas que valen y otras cosas que no merecen ser vistas, que no merecen ser respetadas ni apreciadas. Entonces es un problema muy serio. Lo vemos de esa forma, en estos momentos vemos la cuestión de raza muy fuerte. Nosotros tenemos prácticamente una cuota por canal en términos de presencia de negros, ¿verdad? Negros. Y tenemos también que es parte de la regulación, sí, claro, esos números. Y eso se dio en los 70, pero no ha habido mucho progreso ahí. Entonces vemos a Ivonne Soya, que fue una de las personas que entrevisté para el libro, es reciente, recién antes de que saliera el libro. Pero para de contar. Y alguien me puede decir, pero Keila Hernández es un poco más oscura. Sí, pero tú recuerdas cómo le peinan el pelo, cómo le tiran los rizos. La facial, incluso, ¿sabes? Ivonne Soya también, aunque más oscura, hay unas facciones que se correlacionan con unos valores de blanquitud. Correcto.
de ser blanco y que eso se considera lindo, ser negro es ser feo. También los valores de la sexualidad, que es un poco, que lo mencioné en algún momento, cómo se conforma también las mesas de los anclas. Generalmente se conforman un hombre y una mujer, Claro. como si fuera una pareja heterosexual, o sea, esa proyección, Claro. como si fuera una pareja Un principio amorosa, exacto que sí, tiene que ser. de una pareja pues tradicional heterosexual, y yo creo, obviamente, las cosas van cambiando y han cambiado, pero no están resueltas. No están resueltas y lo seguimos viendo. No están La resueltos. contestación fue un poco larga, pero Pero es que son temas que tenemos pocos momentos para Dialogar, discutirlos, sí. conversarlos con los cibernautas, con las audiencias, pocos foros para discutir este tipo de asuntos que tanto nos aquejan en la profesión periodística y que yo creo que es uno de los grandes valores de este texto. Recientemente se hizo una reseña sobre el texto muy buena, porque realmente tenemos que hablar sobre estos temas. Tenemos que mirar cómo hemos funcionado como país, como sociedad, qué hemos copiado bien, qué hemos copiado mal, cómo podemos hacer estos temas pertinentes precisamente para buscarle solución a asuntos raciales o de género que siguen tan vigentes como en el siglo pasado. Y eso quisiera comentar sobre esto que tú acabas de decir. Si los pocos espacios, pero algo que falta en esta prensa que podría ser un espacio que se abriera precisamente para establecer columnas de crítica de medios. Claro. O sea, eso existe en muchos otros países y aquí no existe ni siquiera. No tenemos un monitoreo de medios. Monitoreo ni siquiera que refleja, por ejemplo, el país que de la misma crítica de lo que hacen. Exacto. Entonces, aquí no hay ni columnas de crítica de medios. Mariliana, ¿cuál es el apellido? Torres. Torres, claro. Mariliana, por ejemplo, aunque su columna no es sobre eso, ella es lo más cercano a lo que tenemos de que se comente claro. el contenido de los medios, aunque no es propiamente eso, ¿verdad? Ella, ¿verdad? Obviamente es una especialista en medios porque fue presentadora por muchos años y ha trabajado como periodista muchísimo tiempo. Y pero ahora como profesora universitaria. Y ahora con ustedes. La tenemos como aquí. ustedes. Así que Marilena es lo más cercano que tenemos de eso ahora. Pero hace falta una discusión pública y pensar sobre lo que hacen los medios, pero tenemos un problema también del país, que eso sí es de la autocrítica. De la autocrítica. Aquí en este país la crítica también no se valora. No. Todos nos tenemos que felicitar y darnos abrazos y decir lo bien Y que todo lo lo hacen. hacemos bien. Y todo lo hacemos, no, qué Sí, bien, no. excelente muchacha. Entonces, Exacto. todos aquí nos queremos, nos abrazamos. Entonces, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos subir el nivel? ¿Verdad? Si no se abre el espacio también. Entonces eso Sí, conecta. nos conecta y nos pone. Seguimos paseando por ese texto excelente que Lourdes nos ha regalado. Yo sé que esos son partos, los textos son trabajos y por eso, de hecho, nosotros contamos con pocos libros de texto en las escuelas, sobre todo en las escuelas de periodismo. Así que cada vez que un profesor nuestro saca un libro de esta naturaleza, pues yo creo que es motivo para divulgarlo, para celebrarlo y para incluirlo en nuestros cursos en la academia. Vamos a hablar un poco de los pseudoeventos, ese fenómeno al cual tú le dedicas el tercer ensayo de tu libro y del cual yo he participado mucho. La teoría de los pseudoeventos, que surgió en 1961 con el texto de la imagen, una guía a los pseudoeventos en América, de Daniel Boorstin. Quiero recordar una cita de ese libro con la cual comienza el primer capítulo y que se trata de un diálogo de dos amigas en el cual una le dice a la otra: mira qué bebé más lindo tienes, y la madre le responde: deja que vean la foto, eso no es nada. O sea, esta frase para ilustrar cómo la imagen ocupa un valor tan importante en la sociedad que va dejando la realidad a un lado para posicionarse como lo más importante. Los pseudoeventos nacen con la revolución de la imagen en el siglo
XIX teniendo su cúspide en el 20, como bien se discute en este libro, y se le atribuye el aumento y proliferación de los medios, sobre todo a que la imagen vaya ocupando ese espacio primordial. Somos una sociedad de consumo y como tal estamos listos para consumir la información que se gesta en las mesas de redacción y en el día a día. Si no hay noticia hay que crearla, porque pues tenemos que darle noticias a la gente todos los días. Así que aquí la teoría de los pseudoeventos me parece que es una forma de analizar la producción y el consumo de noticias. Y en tu revisita de esa teoría, ¿qué encontraste? Mira, una de las cosas es, primero, ¿verdad? El pseudoevento son eventos que son creados con el fin de que los medios de comunicación los cubran, los conviertan en noticias. Hay una planificación, están los relacionistas, que tú trabajaste buen tiempo por ahí, pensando qué voy a hacer, cuál es el énfasis, creo mi comunicado de prensa, que lo consuman, es importante. Y hago la pregunta al jefe que le van a hacer los periodistas. Claro, lo practican, que por dónde es que va, por dónde no va por aquí, por qué es lo que vas a decir. Exacto. Así que es con la intención de que se creen, ¿verdad? Que se cree una noticia. Y Bernstein, yo lo que hago un poco es revisitar esa teoría, porque él dice, bueno, que sustituyen la realidad. Eso es lo que dice Bernstein. Y yo lo que digo es, no es que sustituyan, es que crean realidad. El momento en que se piensa y cuando se ejecuta, ya eso es real. Sí. Entonces ya no es que sustituya ni que es falso. No. Es una realidad creada que es real. En el momento que sucede es real. Entonces un poco es suavizar esa forma en que él lo articula, eso es una de las cosas, y un poco pensar también cómo todavía esa teoría que es de la década de los 60, exacto, que está tan vigente y que viene de un estudioso muy conservador, sí, que le cayeron chinches, sí, cuando él sacó este libro, porque fue un libro muy famoso entre la gente, ¿no? Como lectura, porque es un libro que se lee muy bien, así que si les interesa, un libro que se lee muy, muy bien, es bien interesante, lo redacta muy bien. Pero entre ciertos historiadores dicen, pero esto no es un libro de historia. O sea, porque él coqueteaba con la historia y no. Entonces, no era historia dura. Entonces, se lo condenaron que era muy impresionista. Y en efecto hay impresionismo y algunos capítulos no están tan bien logrados como otros. El que le dedica a la prensa, que es el que yo enfatizo, en el ensayo, sí es un texto que tú dices, ¿cómo es posible que 50, 60 años después todavía este libro esté diciendo lo que está pasando? Exacto. Yo me acuerdo cuando yo leí la primera vez ese libro en mi escuela graduada, yo sentí que fue una revelación. Claro. Lo que él hacía, sí, pues, ¿cómo puede articular esto también? Así que un poco esa teoría que con sus debilidades en algunos momentos, con ciertos ajustes, después de ajustarla, tú dices, esto explica muchas de las cosas que están pasando. Y en el ensayo, pues doy ejemplos, ¿verdad? Diferentes ejemplos de cómo se ha demostrado la creación de pseudoeventos, pero también me interesa traer cómo los pseudoeventos ahora no solo son exclusivos de los relacionistas y los publicistas, que Bernstein dice, mira, esto es una creación de los publicistas y los relacionistas. Sí. Lo que pasa es que hoy día ya tú puedes crear pseudoeventos sin tener un relacionista o un publicista, claro, por la facilidad que te proveen las redes sociales y los medios digitales, que ya tú puedes divulgar directamente. Y yo cito el caso de José Enrique, de ese momento todos somos José Enrique, de cuando solicitaron, ¿verdad?, la eliminación del programa de la Comay, que parece que va a regresar, no sé. No sé si hemos escuchado, pero... Vamos a ver, entonces cómo se movió, se generó todo un movimiento que tuvo cobertura en los medios tradicionales, no sé si ustedes recuerdan. O sea, yo me enteré del movimiento por los medios tradicionales. Entonces, cómo los medios, las redes sociales y otras formas, también tú puedes crear los pseudoeventos ya desde otro lugar. Claro que los relacionistas y los publicistas y los conocedores de las técnicas siguen teniendo un lugar, claro que lo siguen teniendo, pero ya no es exclusivo de ellos. Claro. ¿Okay? En la medida que tú conoces las técnicas que tú puedes llevar, eso se puede dar. Una de las cosas es que también que los pseudoeventos supuestamente suelen lucir como si fueran espontáneos y naturales.
Entonces esconden la verdadera naturaleza, ¿verdad? Si podemos usar la palabra naturaleza, de cómo hay toda una planificación. Sí. Entonces yo mencionaba en el ensayo cuando Hillary Clinton vino en su Exacto. momento, el arbolito, Exacto. le pusieron allí, ella la pusieron, y toda es una imagen que vemos constantemente. Cuando se inaugura una construcción, le ponen a la gente. Lo hacemos en las oficinas de prensa y relaciones públicas constantemente. Es una creación de un momento, de algo que quieres comunicar. Entonces, para comunicarlo no basta. Yo no sé si tiene que ver a veces con la debilidad del portavoz o el respeto que se haya perdido a la imagen en el caso de los funcionarios públicos. Y ahí entonces que montar si es la firma de un acuerdo en una escuela, pues tienen que estar los nenes detrás del gobernador sentaditos, tiene que estar... Y me imagino que escogen a los niños. Pues claro, no es cualquier niño por ahí, espérate, tú vas a estar aquí, vamos a cambiar de un lugar a otro. Claro. Igual la entrega de los... O sea, ¿por qué? Si yo... y bueno, he estado en esa logística y en esa organización y la he combatido. O sea, de hecho, cuando estuve en el Departamento de Educación, nosotros no avisábamos que íbamos a las escuelas, no llevábamos periodistas, porque si era una visita que quería hacer el secretario, pues tú sabes, ¿para qué había que pintar la escuela cuando iba el secretario? Y lo hacíamos a propósito, porque las escuelas tienen que estar pintadas no porque va a llegar el secretario de Educación o el gobernador de Puerto Rico, tienen que estar pintadas porque tienen que estar decentes para los niños, porque el ambiente... la infraestructura es importante en el ambiente del aprendizaje. Claro. Así que un poco lo combatimos, ¿verdad? Lo he combatido en distintos frentes, pero los he tenido que organizar también, he tenido que dar la batalla en cómo debemos organizarlo, porque para mí no debe... la pintura de la escuela no debe ser la noticia, sino la noticia es que esa escuela... logró la puntuación más alta en las pruebas de aprovechamiento académico. Esa es la noticia. Así que no hay que pintarla si no estaba pintada, porque los niños... Deberían pintarla de todas rindieron, maneras. exacto, debería estar pintada, pero los niños rindieron. Claro. Así que un poco es la lucha constante esa entre lo irreal, lo creado, o crear las condiciones para convencer o comunicar algo que deberías poder comunicar De otra forma. Pero, ¿sabes? Como no se garantiza, entonces ahí es que entra la relación recíproca entre los medios y los que crean los pseudoeventos. O sea, los que crean los pseudoeventos alimentan con información a los medios porque los medios no pueden cubrirlo todo. Entonces no tienen el personal. Entonces los medios le brindan esa plataforma, una cuestión ahí recíproca de ambos. También porque una de las cosas que se puede decir, bueno, ¿por qué no paga un anuncio? Claro, en el momento en que se crea como noticia, tiene una proyección de que es verdadero, de que es importante, no que fue que se pagó para que se publicara. No. Entonces todo el vestuario, ¿verdad? La producción del pseudoevento en sí llevo el mensaje de que esto es importante y que debe estar en la agenda periodística. Entonces, es conveniente para la gente que los crea. Y para los medios también, obviamente tienen información. Sí, y yo creo también que a nivel de los medios, y esto es lamentable, muchas veces la agenda periodística está atada a lo que vayan a hacer los secretarios y los gobernadores. Entonces, es lamentable que el periodismo tenga que depender de la agenda de un gobernador para hacer su trabajo. Pero es otro debate. Sí, porque aquí podríamos empezar el segundo programa. Exacto. Vamos a hablar, ese es el segundo programa, porque ahí no me tires de la lengua. Ahí no me tires de la lengua. Ese es otro programa, pero pues son asuntos que tenemos que hablar como... Y analizar cómo... Y que te marca o que te identifica sin elaborar, por lo menos, el nivel del tipo de periodismo que estamos haciendo, que es muy problemático. Claro que sí. Pues vamos ahora a saltar al siguiente ensayo, que en esto aquí te centras en ver, bueno, en investigar, porque hiciste unas encuestas a periodistas. Bueno, primero fueron un total de 13 medios de comunicación, ¿cierto? Y es lo que
trabajas en este capítulo, ver cuáles son los valores, las presiones, las motivaciones que tienen los periodistas. Por ejemplo, aquí voy a leer algunas frases con que inicia. ¿Cuál es la percepción que tienen los periodistas sobre los valores de su profesión? ¿Qué tipo de profesiones comerciales reciben en su trabajo? ¿Cuáles son las motivaciones que los llevaron a ejercer el periodismo? De estas preguntas, ¿cuáles fueron los resultados más importantes o que te sorprendieron? Mira, yo te voy a decir, te voy a contestar, pero tengo que decir por qué yo hice esta investigación. La misma preocupación que lo que hablamos ahorita, del tipo de periodismo que se está dando, de los valores éticos, eso que hablamos un poquito, y yo sé, ¿qué piensan los periodistas y qué se supone que es lo que ellos hagan? ¿Cuáles son las, ¿sabes? Exacto. Y en Puerto Rico, no, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué está pasando esto? Pero, ¿sabes? ¿Será que es que no piensan que hay algo malo? De verdad que fue desde ahí como usuaria y como profesora de periodismo que esta investigación se da. No, esta es la primera investigación que se hace en Puerto Rico sobre esto. Sí. Es que hay muy pocas investigaciones, lo que dijiste ahorita, sobre periodismo en el país. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Toda investigación que uno pueda completar y publicar, pues siempre va a ser una aportación. Porque no hay. Porque no hay. Entonces entonces viene desde ahí, desde mi rabia e incomodidad como profesora de lo que estoy viendo. Sí. Entonces, varias cosas, mira, hay diversos hallazgos, pero te voy a ponerme los espejuelos un poco para recordar. El primero, los periodistas se ven generalmente como difusores. Ellos difusores, que el concepto es que su rol es transmitir como si fuera el canal para difundir información. La información, después que sea verdadera, que tenga fuentes, que tengan las fuentes, es suficiente. Sí, hay el copy-paste de los comunicados de prensa. Y el contrapelo de esto más allá es que ellos no se ven como que tienen que interpretar la información. Exacto. Entonces, para mí eso es bueno, pero explica también, es un solo estudio. Obviamente no quiero decir que este es el estudio, ni que es la única forma que se puede estudiar. Sabemos muy bien que lo ideal es poder hacer varios estudios sobre el mismo tema, ver cómo es que... Y distintas técnicas y diferentes muestreos, pero este estudio arroja esto, pero no se aleja de lo que estamos viendo. Así que expliquen algo, ¿verdad? Así que explican algo de lo que estamos viendo sobre el periodismo. Así que ellos piensan que la interpretación no es parte de lo que ellos tienen que hacer. Y esto es un número significativo. Otra cosa que ellos piensan, ellos reconocen cuál es el impacto que tiene su profesión. Pese a eso, ellos reconocen que sí, que les impacta y que protege, lo que ellos hacen, protegen contra la corrupción. Entonces tú dices, mira, pues qué chévere, estamos bien, pero las visiones están encontradas entre los periodistas si deben mantener la influencia de los dueños en el contenido de los medios. Ellos, teóricamente, entonces ahí es que entra también, ¿verdad?, cómo es el instrumento. Algunas veces, yo estoy estudiando la percepción y lo que ellos dicen. Yo no estoy estudiando la realidad. Esto es una limitación de lo que es la encuesta. No significa que no es interesante igual, pero la realidad... uno tendría que entrar a la cabeza de ellos, ¿verdad? Para saber de verdad cuál es la realidad. Así que, pero ellos no, estaban divididos prácticamente casi 50 y 50%, 40 y algo y 50 y pico, que no tenían que mantener la influencia de los dueños en el contenido que producen. El problema está, ¿verdad? Para los que nos escuchan, y ustedes sabrán muy bien, que cuando se cree, ¿verdad? Cuando se piensa que comienza el periodismo moderno es que se separó la influencia del gobierno en el contenido, ¿verdad? Empieza el periodismo moderno, cambia esa influencia para hacerse independiente de las presiones que podían venir del gobierno. Entonces, claro, el contrapelo también del periodismo moderno es que depende de los ingresos que generan los anunciantes y de las presiones comerciales y cómo afectan el contenido. Así que esa independencia nunca se ha dado completamente. No, nunca. Yo creo que últimamente está más arraigada sobre todo en la producción de contenido digital. Tenemos el brand share en GFI Media que son anuncios que te captan el titular, porque obviamente lo están trabajando periodistas que escriben muy bien, y te captan, y cuando tú lees te das cuenta que estás leyendo un anuncio. Entonces
pues son y eso es en esa sección, en otras que son menos evidentes también. Exacto. Pero son parte de esa... Pero entonces sí, los dueños, el interés es que sobrevive económicamente el medio. Claro, ¿verdad? De forma romántica podemos pensar que también tiene un compromiso social y entender cuál es la función del periodismo. Idealmente eso debería ser así, pero realmente no es tanto como quisiéramos, ¿verdad? Entonces el que sientan que no hay conflicto ético en mantener esa distancia es muy problemático. Otra cosa que también, que en términos, solamente 47% piensa, que estamos diciendo que también están divididos, ¿verdad? Con el margen de error, que la audiencia debe ser su lealtad principal. Entonces, si no es el público, no es la gente a quien tú escribes, ¿a quién tú te debes? Alguien me tiene que explicar. A los dueños, a los comerciantes, a los políticos. Entonces, es muy problemático. Sí. Eso fue un hallazgo muy problemático e interesante. Y el otro, que solamente 34% coincidía que había que establecer distancia con las fuentes de información. Es decir, la mayoría, solamente 34%, 66% piensa que no hay que mantener distancia con la fuente. Entonces, obviamente sabemos que necesitamos establecer distancia para que el momento que no hay distancia, tú vas a poner en juego lealtades personales, vas a decidir, no voy a publicar esto porque puede herir a alguien que es cercano. Sí. La distancia es saludable para este tipo de trabajo y para los periodistas en particular, para poder publicar lo que hay que publicar sin faltar a la ética de la amistad, ¿verdad? Te pregunto, la muestra era periodistas de televisión, de prensa, y radio, jóvenes y también... Sí, eran todos, eran editores, directores, que fueron los directores, productores, toda la gente que trabaja en la sala de redacción. Y estaba radio, televisión, plataformas digitales, todas. Entonces yo miré si había diferencias significativas, pero en estas que te estoy diciendo no había diferencias significativas por ninguna de esas variables. Así que es preocupante, es un estudio que yo quisiera, ¿verdad? ¿Y por género no pudiste medirlo? No, tampoco, no. Así que el próximo, yo espero, ¿verdad? Que 10 años, cuando se cumplan 10 años, yo quisiera volver a hacer este estudio, a ver cómo compara. Claro. Así que eso está en mi agenda de investigación, vamos a ver. Claro que sí. Bueno, Lourdes, yo concurro con el maestro del periodismo colombiano, Javier Darío Restrepo, cuando nos dice que el desarrollo de las nuevas tecnologías nos imponen unos retos más serios. Y nos dice que la respuesta al Internet no puede ser menos rigurosidad, sino tiene que ser, o debe ser mayor rigurosidad, mayor calidad periodística. La Internet, según nos dice Restrepo, ni es buena ni es mala. Está ahí, es un medio, y lo conversábamos en estos días en una clase de introducción a los medios de comunicación, que hubo un debate sobre los medios tradicionales y los medios digitales. Y fue muy interesante porque pues nosotras como estudiosas y profesionales de la comunicación sabemos que la historia de los medios ha sido que un medio no sustituye a otro, sino por el contrario, se complementan, se desarrollan, pero tenemos que ser más exigentes con la ética periodística, según nos dice Restrepo, y según yo estoy segura que ustedes están de acuerdo con este planteamiento. Tú has estado investigando sobre este tema y le dedicas un ensayo del texto a una encuesta con periodistas activos, pero además trabajaste con específicamente la era digital en ese último ensayo. ¿Qué hallazgos encuentras en la encuesta realizada a los periodistas? ¿Cómo, de acuerdo a la experiencia diaria, cuáles son los retos que estos periodistas enfrentan frente a la era y al desarrollo digital? Que sé que, bueno, yo leí el libro, pero quiero que tú... Y yo espero que también ustedes lo lean. Pero, pues, varias cosas. Mira, en general los periodistas ven recordemos también que es la percepción de los periodistas, así que ven con buenos ojos, ¿verdad?, el desarrollo de Internet. No obstante, entienden que ha sido responsable de la caída de las audiencias de los medios. Claro, porque
porque en efecto lo hacen los medios tradicionales. Lo que pasa es que ha aumentado, ¿verdad?, el uso de la información a través de otros lugares. Claro. Sabemos que, por ejemplo, hoy día el teléfono es desde donde la gente puede acceder, desde Twitter, otros lugares. El Hay problema que y programar para los tengo teléfonos. que hacer es que si todos usamos Twitter aquí, y Twitter es maravilloso para filtrar en términos, para recibir en un solo lugar lo que está pasando en todos estos medios que nos interesan, si lo usas para informativo, ¿verdad? Claro. Yo lo uso, ese es el único uso que yo le tengo. Entonces es maravilloso, pero una de las cosas que pasa en este país, y tengo que decir esto, que no es sobre el ensayo, pero es que vemos Twitter y de momento uno lee una historia súper chévere de Washington Post, déjame entrar aquí, entro, la leo, y de momento New York Times, tú puedes entrar a New York Times y leer la historia porque Twitter te enganchó con un buen, Exacto. con un buen tweet, sí, ¿verdad? Con un buen tweet y entras y el artículo es bueno. En Puerto Rico los tweets son policíacas, y eso lo estoy viendo en un reporte que estoy haciendo sobre el monitoreo. Los temas realmente son que se dan en tweet, fue un monitoreo de un solo día, pero igual. Pero conversa con mi experiencia, esto Claro. sin una investigación amplia. El énfasis en noticias policíacas y de farándula, esos son los tweets que recibimos de vez en cuando, algo político. Entonces, Internet tiene unas posibilidades brutales, igual que los tweets y las redes sociales, pero ¿cómo las usamos? ¿Cómo las usamos para enganchar a los lectores a que vayan a la plataforma informativa? Si no sabes hacer un buen tweet, o si haces el tweet y te engancha, y le das al enlace y te lleva a una historia de tres párrafos que no valía la pena que ni siquiera Exacto. quisieras el movimiento con el dedo, hay un problema. Entonces, si no se fortalece el contenido Claro. de los medios, obviamente se va a dar a pérdida de audiencia. Y algo que esta investigación, la que se publica en este último ensayo, ellos dicen que sí, en efecto, que Internet ha influido negativamente en el contenido, en la banalización de la información. ¿Entiendes? Que por la prisa de ser los primeros, por la prisa de tener la historia, pues se cometen demasiados errores. Ellos reconocen eso. Reconocen también que lo que escriben, lo escriben para competir y ser el primero y sacarlo. Y hay uno de los que contestó la encuesta, y siempre repito lo mismo, pero es porque a mí me impresionó mucho lo que él dijo, era uno de los editores de sección, que incluso en el medio en el que él trabajaba, los editores se metían a la parte de los comentarios, y lo que él dice, y comenzaba una tiraera, es decir, atacar para generar que la gente visitara la historia. Entonces es ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? Para generar más visitas. Claro. Entonces son los editores que están creando. Entonces eso es un problema muy serio. Sí, Entonces sí, es una forma muy superficial de traer nuevas audiencias, y yo creo que no se han dado cuenta todavía que el contenido sigue siendo el rey. Esto lo dijo esto lo dijo Mitchell en el Porter Institute en el 2000, cuando lo invitaron a un taller. Esto es que estoy trabajando con un texto de él también para este ensayo que estoy trabajando, que no es el libro, que ahora qué es lo que tienen que saber los periodistas, porque eso es lo que estoy trabajando, cuáles son las destrezas que tienen que tener. Y él dice, mira, el contenido sigue siendo el rey. Claro. O sea, sin contenido no hacen nada. Y él cita en ese Puedes ensayo. tener todas las plataformas. Puedes tener todo. Él dice, mira, sí, él cita en ese ensayo, es un ensayito corto porque fue una presentación que él hizo para hablar, entonces la publicaron en la página. Y él dice, Can Convergence Float, es el título, así que se lo pueden buscar. Y entonces dice, esto es como cuando inventaron ahora no me acuerdo el nombre, cuando inventaron el bote que era un carro. Dice, inventaron un carro que era un bote, que tú podías meterlo al agua o que podías usarlo en la carretera, pero no era ni un buen carro ni era un buen bote. Entonces, y él lo cita en esa presentación, entonces, no, it cannot float, no puedes flotar si no tienes el contenido sigue siendo importante. Claro. Entonces yo creo que todavía aquí estos periodistas en esta investigación van apuntando a esto, que todavía no hay un entendimiento cabal de lo que debe ser. Y yo creo que todavía sigue siendo así, que esto no ha cambiado absolutamente desde que yo hice esa encuesta, pero que ellos lo tienen también, lo pueden articular como muy críticos del contenido, y dicen que incluso esto ha sido responsable de la banalización informativa a través de las plataformas. Claro que Tal vez que, bueno, como esto, lo que son las redes es algo nuevo,
y que están ahora adaptándolo a su trabajo requieren más capacitación y estudios para poder adaptar el contenido de la noticia a las redes, porque el contenido es lo más importante, pero hay que adaptarlo para que sea y que genere esa conversación, porque si están metiéndose los editores para comentar, eso me pareció tan... Bueno, también nos lleva a los retos que tenemos ante el desarrollo de las redes sociales y de la internet como medio de comunicación, y que son retos que tenemos, como el acceso de la gente a los medios digitales, porque es cierto que el incremento es fantástico. Es cierto que cada 2 años tenemos un incremento de ¿cuánto? Un 5% en el uso de redes sociales, en el uso de estas plataformas, en el aumento del internet, más gente tiene acceso, pero sigue siendo un reto social, ¿verdad? Lo que se conoce en el estudio de las comunicaciones como los infopobres y los inforricos. O sea, sigue habiendo desigualdad. Sí. Se está cerrando en Puerto Rico, se está cerrando y alrededor del mundo, pero no es tan igual como la gente tiende a pensar. Y tomará tiempo como todas las luchas por lograr la equidad en ciertos aspectos sociales. Pero realmente, si no hay un buen contenido, o sea, eso es vital. O sea, el asunto de los tweets, cuando tú entras, o sea, no es lo mismo cuando entras al País o cuando entras a Washington La Vanguardia, Post, cuando entras a Washington Post, The New York Economist. Times, The Economist. O hay otros que ni siquiera colocan nada, sino es el link. De Facebook, que facebook.me, o sea, una dirección. Sí, como que nada. Porque no pudiste en 140 caracteres decir, mira, esto está bien chévere, dale clic aquí que esto es lo mejor. Enamorar a la audiencia para que... Sí, pero entonces el problema es que yo creo que hay un problema de redacción de tweets. O sea, que no saben, cuando tú ves comparativo y tú ves, mira cómo redactan acá y tú ves lo que nosotros hacemos acá en Puerto Rico, pero digamos, más allá de que sepan redactar el tweet, cuando vas a la historia, Si es floja, sí. Entonces, tú quieres el trabajo de que tú decidiste, tienes ahí entrando tweets cada microsegundo. ¿Sabes? Porque eso es así, tú vas por aquí y entraron un montón entrando, entonces tú vas y cuando tú decides que esta es la que voy a leer, eso es un esfuerzo, te escogí, pero no puedes traicionarme. Eso es como los leads, ¿verdad? Como yo le digo a los estudiantes, el lead es una promesa que tú le haces al lector. Yo voy a hablar de esto y el tweet es lo mismo, es una promesa. Te enganché, pero no te voy a dejar caer, te voy a sostener para que sea que te estoy sosteniendo. No es como de momento, te enganché. Y te decir que adiós, nos vemos. Sí, entonces... Hay un problema que desde la técnica de redacción hasta lo otro, pero conversa con lo que hemos hablado del programa que estamos haciendo con nuestros nuevos periodistas. O sea que el reto mayor en la era digital sigue siendo el contenido de excelencia, de calidad, no las plataformas, no. Sí. Es una herramienta. Exacto. Es una herramienta que es maravillosa. Exacto. Que es maravillosa. A mí me da tanta alegría. A mí me da mucha alegría la posibilidad de investigar desde la casa de uno y no poder tener acceso a todo. Nosotros y poder los leer, migrantes digitales lo disfrutamos como nunca. ¡Qué belleza! Como uno hacía antes. Como uno podía escribir e investigar la sin vida tener sin Google. Sí, la vida sin Google. No, después las horas en la biblioteca hasta que cerrara la biblioteca y uno ahí, el libro, pero ahora todo tan maravilloso. Es poder leer 20 años, hace 20 años, decir que uno podía estar súper conectado con todos los periódicos que te interesen, ¿verdad? Puedes estar con muchos más, pero los que uno pueda manejar, uno tiene que escoger. Uno no puede estar recibiendo tweets de todos los periódicos del mundo. O sea, uno recibe de los que uno piensa más o menos, ¿verdad? Que van a tono con lo que uno le interesa. Pero ahí... Desde aquí ya podemos salir y enterarnos si algo ha pasado. Exacto. Y claro, nos queremos enterar de verdad. Nos queremos enterar bien de forma responsable. Entonces es un gran reto. Sí. Bueno, una conversación muy interesante. Ya tenemos que llegar ya al final del programa. Agradezco
agradezco de verdad Por favor. a Rosario y a Lourdes por Gracias estar por la aquí en invitación. Utopística. Gracias por la Deseamos mucho conversación. éxito. Para mí es un placer conversar Sí, con siempre Lourdes súper de estos temas. chévere, ¿verdad? Ya esperamos tu próximo libro, bueno, en 10 Ay, ay, bueno. No va a ser en 10 años, es Otro. pronto. No, bueno, no sé si libro, pero de seguro otras investigaciones van por ahí, sí. Pues gracias por estar aquí y a los amigos. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Thank you.